Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Mateo. Siempre creí que la vida era más sencilla de lo que aparenta y, cuando decidí mudarme con mi familia al interior de Guanajuato, pensé que estaba dando el paso correcto hacia esa sencillez. Yo trabajaba como auxiliar de logística en un almacén de distribución y mi esposa, Julia, se quedaba en casa cuidando de nuestra hija, Marina, de apenas 3 años. La oferta de trabajo que recibí incluía la necesidad de hacer varios turnos nocturnos, pero el salario valía la pena. Solo necesitábamos un lugar más cerca del trabajo para ahorrar tiempo y dinero. Así fue como encontramos aquella casa. La renta era sorprendentemente baja y el agente inmobiliario aseguraba que la propietaria tenía prisa por encontrar inquilinos para evitar más gastos. Al principio, desconfié un poco, pero el precio encajaba perfectamente en nuestro presupuesto. La casa era de una sola planta, con aspecto de haber sido construida décadas atrás. Las paredes mostraban marcas de humedad, el techo tenía algunas goteras y el patio trasero era de tierra compactada que se convertía en lodo con cada lluvia. Aún así, pensé que con una nueva capa de pintura y algunas reparaciones, podría convertirse en un hogar tranquilo. Llegamos allí un viernes por la mañana, llevando nuestras cosas en 2 viajes de camión. El lugar parecía muy silencioso, y eso incluso me agradó. En la prisa de todos los días, imaginé que un poco de paz le vendría bien a Julia y a Marina. Estábamos exhaustos, pero también entusiasmados con la idea de organizar todo. Pasamos el fin de semana desempacando, limpiando, armando muebles y tratando de dejar cada habitación mínimamente habitable. Los primeros días fueron tranquilos, casi sin ningún suceso digno de mención. Yo salía a trabajar al final de la tarde y regresaba cuando el sol ya empezaba a salir. Julia y Marina se quedaban en casa y al principio no se quejaron de nada fuera de lo normal. Incluso pensé que nuestra vida estaba encarrilándose de una forma inesperada, pero solo fue una impresión pasajera. Tan pronto como comenzó la segunda semana, empecé a notar cierta extrañeza en los comentarios de Julia. Ella decía escuchar pasos vagos a horas aleatorias, casi siempre cerca de la habitación de Marina. Al principio, atribuí esto al estrés de la mudanza o al cansancio de cuidar a una niña pequeña prácticamente sola mientras yo trabajaba de noche. Pero, una noche en particular, yo mismo oí algo parecido a una puerta que rechinaba y cadenas que se sacudían en el pasillo. Pensé en descartar la idea, pues la casa era vieja y su estructura frágil, pero el hecho de que ocurriera más de una vez empezó a incomodarme. También noté que la tubería parecía gemir en momentos inusuales, casi como si alguien abriera y cerrara las llaves del agua sin que estuviéramos usándola. Intenté llamar a un plomero, pero la empresa local no pudo enviar a nadie ese mes, por un cúmulo de trabajo en otras zonas. Fui postergando la situación hasta el límite, porque si bien los incidentes eran extraños, necesitaba concentrarme en mi empleo y no podía costear grandes reformas. Julia comenzó a relatarme cosas más concretas. Cierta noche, cuando fue a revisar a Marina en su habitación, percibió un olor fuerte que recordaba el moho mezclado con tierra mojada. La luz del cuarto parpadeaba, a pesar de que nadie había tocado el interruptor. Cuando se acercó a la cama, se dio cuenta de que los juguetes de nuestra hija habían cambiado de lugar. Normalmente estaban en la esquina derecha, pero aparecieron apilados casi en medio de la habitación. Marina dormía profundamente y, según Julia, no sería capaz de arrastrar todos esos juguetes sin hacer ruido. Mi esposa me contó esto con expresión preocupada, mirándome como esperando una explicación lógica. Yo no tenía ninguna. Aún así, intenté justificarlo diciendo que tal vez ella misma había guardado los juguetes de otra forma y no lo recordaba, o que nuestra hija se había despertado y hecho aquello sin mucha conciencia.
Julia puso los ojos en blanco y murmuró que estaba cansada de excusas que no aclaraban nada. A partir de ese día, la tensión se instaló en la casa. Me iba a trabajar con el corazón oprimido, sabiendo que ellas se quedaban solas. En la tercera semana después de nuestra mudanza, sucedió algo más inquietante. Llegué por la mañana y encontré a Julia en la cocina, pálida. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado un buen rato. Abrí el refrigerador para tomar agua y sentí un olor desagradable, una mezcla de moho con algo que no pude identificar bien. No había comida echada a perder, pero el mal olor era evidente. Julia me miró y dijo: «Tenemos que encontrar otro lugar, ya no aguanto más». Me contó que la noche anterior, cuando todo estaba en silencio, oyó un susurro débil cerca de la puerta del baño. No era la tubería, porque ella estaba en el pasillo, y la voz parecía murmurar algo inaudible. Encendió la luz para ver, pero no vio nada. Se quedó paralizada por unos momentos, preguntándose si lo había imaginado. Al intentar regresar a la habitación, escuchó un chasquido detrás de ella, y la puerta del baño se movió levemente. No había viento ni ventanas abiertas. Julia juró haber sentido un escalofrío en la nuca y salió corriendo de allí. Con el agua que tenía en la mano me lavé la cara, intentando despejar la mente. Necesitaba tiempo para pensar, pero la situación se volvía insostenible. Julia hablaba de volver a la casa de sus padres, en otro estado, pero no podíamos simplemente abandonar todo y marcharnos. Económicamente, estábamos ajustados. Rescindir el contrato implicaba una multa, y además, no tendríamos a dónde ir de inmediato. Fue en ese momento que empezaron a llegar rumores. Un compañero del almacén, Leonardo, comentó que ya había oído historias raras sobre la calle en la que vivíamos. Gente que veía sombras en los terrenos baldíos, ruidos de cadenas en la madrugada, relatos que siempre involucraban esa parte olvidada del barrio. En las pocas ocasiones en que estaba en casa durante el día, me encontraba con vecinos que me preguntaban casi con cautela: ¿te gusta la casa? ¿Se están adaptando bien? El tono siempre era extraño, como si intentaran descubrir si yo ya sabía algo. Solo respondía que seguíamos acomodándonos. Esas conversaciones breves no aclaraban nada, pero daban a entender que había secretos allí. Un domingo por la mañana me sorprendió ver a Marina susurrando para sí misma en la sala. Tenía una muñeca en las manos y la balanceaba de un lado a otro. Cuando le pregunté qué hacía, alzó la mirada y dijo: «Papá, hay alguien aquí que juega conmigo. A esa persona le gustan mis muñecas». Me quedé sin reacción. Le pregunté quién era, si alguna amiga o prima, pero Marina, inocente, solo se encogió de hombros y volvió a posar la muñeca en el suelo. La forma tan natural en que hablaba me dejó intranquilo. Le conté esto a Julia y ella se puso aún más nerviosa. El hecho de que nuestra hija no mostrara miedo lo hacía todo más confuso, casi irreal. Al día siguiente, mientras intentaba descansar antes de mi turno, Julia fue a visitar a una vecina llamada Leticia, que vivía unas casas más arriba. Regresó con información perturbadora. Según Leticia, los antiguos propietarios siempre estaban peleando y uno de ellos desapareció de repente. Corrían rumores de que la casa se usaba para ciertos trabajos de origen dudoso. Decían que la mujer que vivía allí recibía a gente de distintos lugares, haciendo rezos, promesas y hasta rituales poco convencionales. Nadie lo decía claramente, pero el silencio era lo bastante pesado para reforzar las sospechas. Leticia dejó claro que no quería involucrarse, pero le aconsejó a Julia que tuviera cuidado y buscara ayuda para bendecir la casa. Decidí conversar con otros vecinos. Hablé con un señor que pasaba frente al portón todas las tardes, paseando un perro. Le pregunté directamente si conocía algo sobre la historia de la casa. Me miró con lástima y dijo: «Solo sé que mucha gente no duró mucho tiempo ahí. Se quejaban de ruidos, de cosas que aparecían fuera de lugar. Yo, la verdad, lo evitaría». Para mí, todo aquello parecía una red cada vez más densa. No sabía si debíamos intentar una limpieza espiritual
llamar a un padre, un pastor o simplemente salir corriendo. Julia, por su lado, comenzó a volverse más reservada. Dormía poco y desconfiaba hasta del ruido de las tejas. Empezó a usar inciensos al atardecer, acomodaba la casa con una frecuencia casi obsesiva y hacía oraciones en voz baja. Marina seguía igual, ajena o quizás protegida por su inocencia. La rutina laboral se volvió asfixiante. Cuando se acercaba la medianoche en el almacén, no podía concentrarme en las tareas. Mi cabeza se quedaba atrapada en la imagen de Julia y Marina durmiendo o enfrentándose a esos sucesos inexplicables. En una ocasión salí antes por un cambio de turno y llegué a casa casi a las 4 de la mañana. Al abrir la puerta, noté en el aire una humedad extraña. Fui al pasillo y allí estaba Julia sentada en el piso llorando, sosteniendo a Marina en brazos. La niña dormía, pero Julia temblaba como si hubiera vivido una pesadilla real. Mateo apenas podía hablar. Algo estaba intentando abrir la puerta del baño. No sabía qué hacer. Me contó que vio la puerta moverse sola y enseguida la luz del cuarto de Marina se apagó sin razón alguna. Cuando Julia fue a ver a la niña, encontró el interruptor abajo, pero Marina seguía en la cama sin señales de haberse levantado. Julia decidió quedarse sentada con Marina en el pasillo hasta que yo llegara, porque se sentía más segura allí. La escena me partió el corazón. Traté de calmarla, pero solo empeoré las cosas al admitir que no tenía idea de qué hacer. Al día siguiente, busqué rápidamente un lugar nuevo para alquilar. Todos los precios estaban muy por encima de lo que podíamos pagar en ese momento, y la multa del contrato vigente me desanimaba aún más. Como no vi una solución inmediata, insistí en que intentáramos aguantar hasta fin de mes, cuando recibiría un adelanto y podría buscar un sitio más adecuado. Las noches se volvieron un suplicio. Con el paso del tiempo notamos que en algunas madrugadas todo permanecía extrañamente tranquilo, como si la casa estuviera vacía. En otras se repetían los ruidos, las bombillas fallaban y ese olor a moho inundaba todo el ambiente. Empecé a dejar herramientas simples por la casa, como si creyera que podría enfrentar algo, pero nunca usé nada. Era una ansiedad que me hacía actuar de forma irracional. Entre los vecinos, 2 o 3 mostraron solidaridad. Uno de ellos, Douglas, se ofreció a pasar una noche con nosotros, pero mi esposa no quiso. Temía que la presencia de más gente provocara reacciones aún peores en lo que fuera que estuviera allí. Mientras tanto, Marina empezó a tener pesadillas. Despertaba gritando, pidiendo agua. Nunca recordaba claramente lo que había soñado, pero mostraba incomodidad al estar sola en su cuarto. Cierta mañana entré en casa tras otra jornada extenuante. Antes de quitarme los zapatos, sentí un olor que me hizo querer salir corriendo. Algo húmedo y rancio, mezclado con un ligero toque de podredumbre. Revisé el bote de basura, las coladeras, y nada explicaba ese olor penetrante. En la pared del pasillo, cerca del baño, había una mancha marrón oscura que no había visto antes. Parecía haber escurrido desde el techo hasta casi el piso, rodeando el marco de la puerta. Con mi teléfono tomé fotos para mostrárselas a Julia y le pregunté, en cuanto despertó, ¿tiraste algo aquí? Ella negó. Dijo que también lo había notado y trató de limpiar con cloro, pero la mancha parecía adherida a la pintura. Mientras más frotaba, más fuerte se hacía el olor y prefirió abandonar el intento. Yo ya estaba harto de esa secuencia de misterios. Le pregunté a Julia si quería viajar con Marina a casa de sus padres, en otro estado. Al menos estarían lejos mientras yo resolvía cómo salir de allí. Ella aceptó de inmediato. Aunque no teníamos dinero suficiente para cubrir todos los costos, decidí que era lo mejor. Julia preparó una maleta pequeña con ropa para ella y Marina. El día en que se irían, aún tuve que terminar mi turno. Quedamos en que, en cuanto yo llegara a casa, las llevaría a la terminal de autobuses. Nada pareció fuera de lo común, hasta que crucé la puerta al final de la madrugada. El olor sofocante era todavía peor.
La luz de la sala parpadeaba de manera intermitente. Fui directo a la habitación, preocupado. Encontré a Julia de pie, sosteniendo a Marina, que estaba despierta, pero demasiado callada. Mi esposa se acercó y me abrazó tan fuerte que sentí su corazón latir con fuerza. «Tenemos que irnos ya, Mateo», susurró con voz tensa. Me contó que en las últimas horas escuchó un crujido más fuerte en el techo y el sonido de algo arañando las paredes externas, como si alguien quisiera entrar. Llegó a gritar mi nombre sin darse cuenta de que no estaba en casa. Tuvo miedo de abrir la puerta y miedo de quedarse encerrada. Tomó a Marina en brazos y se pasó rezando todo el tiempo. Cuando me vio llegar, casi se desmoronó de alivio. Sin pensarlo mucho, tomé las bolsas y las metí al auto. De camino a la terminal, nadie pronunció palabra. La expresión de Julia lo decía todo. Estaba exhausta y aterrada. Mi hija también parecía abatida, distinta de la niña alegre que era antes. En la terminal de autobuses, me despedí de ambas con un gran peso en el pecho, pero era necesario. Después de que el autobús partió, regresé a la casa decidido a recoger el resto de nuestras cosas, aunque fuera para guardarlas en algún depósito. Hablé con Douglas y con otro vecino, Cayo, que se ofrecieron a ayudarme. Como era de día, pensé que, bajo la luz del sol, sería menos angustiante. Entramos en la casa y empezamos a empacar nuestras pertenencias, intentando darnos prisa para no volver después. Mientras vaciábamos el ropero, Douglas llamó mi atención. «Mateo, ven a ver esto». En una esquina del cuarto, detrás de un panel suelto en la pared, había una cavidad. Parecía haberse abierto a propósito para ocultar algo. Allí dentro encontramos bolsas viejas envueltas en plástico que contenían símbolos dibujados en hojas gruesas y pequeños objetos de madera. Algunos eran figuras retorcidas, sin forma definida. Otros mostraban rasgos humanos, pero desproporcionados. Por el aspecto desgastado, debían de llevar ahí bastante tiempo. Douglas soltó lo que tenía en las manos y me miró. «¿Tú sabías que esto estaba aquí?». Negué de inmediato. No tenía idea de que ese compartimento existía. Cayo tomó una de las figuras y la volteó para ver el otro lado. Había marcas que parecían inscripciones o dibujos. La soltó rápidamente y se frotó la ropa, como si quisiera quitarse algo pegajoso. Entre los símbolos, reconocí algo que parecían manchas antiguas, tal vez de sangre. Nos quedamos sin saber qué hacer. En lugar de quedarnos analizando, preferimos recoger nuestras cosas y salir. El ambiente se fue poniendo más tenso, a una velocidad que nos alteraba los nervios. Estábamos mirando hacia atrás a cada rato, como si presintiéramos no estar solos. En un momento la puerta del baño se cerró de golpe. Corrimos a ver si alguna ventana estaba abierta, pero todo seguía clausurado. Entonces, Cayo se giró hacia mí. «Ya no puedo quedarme aquí adentro, Mateo». Douglas estuvo de acuerdo. Todavía faltaban algunas cajas en la sala, pero decidimos no prolongar la situación. El aire parecía pesado, difícil de respirar. Mientras cargábamos todo, escuchábamos pequeños chasquidos y crujidos que venían de las paredes, como si algo se moviera dentro. En cuanto terminamos de sacar las cajas más grandes, Cayo tropezó con la alfombra y lo tiró todo. Al levantarse, estaba sudando y con la mirada asustada, diciendo que sintió que algo le jaló la pierna. Con mucho esfuerzo, terminamos de recoger lo que pudimos. Nadie quiso quedarse más tiempo para verificar el estado de lo que quedaba. Cerré la casa, atranqué puertas y ventanas y le dejé la llave a un señor que cuidaba el campo de al lado. Le expliqué que íbamos a buscar al dueño para entregar el inmueble y que, por ahora, no volveríamos. Él no preguntó nada y solo asintió con tristeza. Meses después, ya viviendo en otro lugar, me llegó la noticia de que la casa había sido clausurada, pasando un tiempo en el abandono hasta ser demolida por completo. Escuché decir que en el terreno construyeron un pequeño local comercial. No sé si sea verdad. Perdí contacto con casi todos los que vivían en esa calle,
pero dudo que alguien quiera recordar lo que pasaba allí. Para mí, quedaron los recuerdos inquietantes, los relatos que Julia todavía me cuenta de vez en cuando y la certeza de que nunca subestimaré las historias que escuchamos, por más absurdas que parezcan. Hasta hoy me pregunto si todo fue fruto de la sugestión, del desgaste emocional, de supersticiones que cobran fuerza en la soledad. Al mismo tiempo, recuerdo detalles que no encajan en ninguna explicación lógica. No puedo olvidar la mirada de Marina cuando hablaba de esa persona que jugaba con ella, o el olor a moho y tierra mojada que aparecía en momentos aleatorios. Prefiero no llegar a conclusiones definitivas. Hay cosas que simplemente no tienen una respuesta fácil. Después de que nos mudamos, Julia recuperó un poco la paz. Marina volvió a ser una niña llena de energía, aunque a veces se despierta en mitad de la noche con expresiones confusas, como si reviviera sueños extraños. Intento convencerme de que todo quedó atrás, pero hay momentos en que recuerdo cada detalle. Y, al hacerlo, siento que algo en aquella casa se quedó inconcluso, esperando que alguien menos precavido llegue allí para repetir nuestro error. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Yo nunca olvido aquella tarde, aunque hayan pasado ya varias décadas desde entonces. Yo era un muchacho de poco más de 20 años, recién casado con Ana, y solía pasar las noches jugando fútbol o platicando con mis amigos después del trabajo. En aquel tiempo, vivíamos en un pequeño poblado rodeado de historias sobre un conflicto antiguo que dejó varios túneles esparcidos por la región. La gente mayor siempre mencionaba pasadizos secretos y escondites, pero nadie parecía realmente dispuesto a explorar esos lugares. Fue entonces cuando don Vicente, un señor muy conocido por sus recuerdos del pasado, comentó acerca de un túnel que supuestamente seguía siendo accesible, cerca de una capillita antigua. «Ni van a tener que cavar ni nada por el estilo», dijo bromeando. «Con solo pasar entre la maleza y abrir una puerta vieja que todavía debe de estar ahí, bastará». La idea despertó mi curiosidad y no tardé en invitar a dos amigos, Edu y Jair, para echar un vistazo rápido. Era a inicios de la década de 1980 y recuerdo muy bien el entusiasmo que sentíamos. Una tarde, después de jugar fútbol, fuimos caminando hasta el terreno baldío del que don Vicente había hablado. Había una cerca baja, fácil de brincar, y enseguida nos topamos con una bajada llena de hierba alta. Al principio no vimos el túnel, pero tras varios minutos de búsqueda distinguimos una estructura de madera casi cubierta por la vegetación. «¿Seguro que es esto?», preguntó Edu algo inquieto. «Debe de ser», contesté sin poder ocultar la adrenalina que me recorría el cuerpo. Jair simplemente asintió con la cabeza, sin decir nada. La puerta seguía colgando de unas bisagras oxidadas, inclinada como si fuera a caerse en cualquier momento. La abrimos con cuidado y nos encontramos de frente con un corredor angosto y oscuro. Al principio entramos riendo, haciendo bromas para disimular los nervios, pero después de unos pocos metros en la penumbra, la temperatura pareció cambiar. El aire tenía un olor penetrante a humedad y mis manos empezaron a sudar. No veíamos prácticamente nada, así que avanzábamos palpando las paredes, tratando de no tropezar. Fue entonces que escuchamos los primeros sonidos de pasos apresurados. Parecía que varias personas venían corriendo en nuestra dirección. Me extrañó, porque el túnel era estrecho y no cabría tanta gente moviéndose de esa forma. Un instante después, escuchamos gritos ahogados como voces en pánico. Volteé a ver a Jair, pero solo pude distinguir el blanco de sus ojos en la oscuridad. Edu, que iba más adelante, se detuvo de repente.
¿Lo están oyendo?, preguntó con la voz temblorosa. Asentí sin decir palabra. El ruido aumentaba, un verdadero tumulto que parecía crecer a cada segundo. El corazón se me aceleró. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, empezamos a retroceder, pero la sensación de que esas voces cada vez estaban más cerca nos hizo salir corriendo. Tropecé con piedras y casi caí 2 o 3 veces, pero seguí adelante. Se oían claramente pasos y gritos detrás de nosotros, aunque no veíamos a nadie. Cuando por fin alcanzamos la luz del exterior, escalamos la cerca y corrimos hasta nuestras casas sin mirar atrás. Recuerdo llegar agitado sin poder explicar bien lo que había sucedido. Ana me ofreció agua y dijo que estaba pálido como una sábana. Le conté todo, con la voz entrecortada, mientras ella me miraba asustada. En los días siguientes, traté de entender mejor lo que habíamos oído. Pensé en voces que resonaban desde alguna parte aislada del túnel o, quién sabe, alguna broma de mal gusto de alguien. Pero, sinceramente, nunca encontré una respuesta. Poco después, Ana y yo decidimos mudarnos a otro lugar, aunque seguí escuchando historias de gente que juraba haber visto sombras o haber oído lamentos procedentes de esa misma entrada. Aquel portón siguió ahí, sostenido apenas por unos restos de tablas, pero nadie se atrevió a explorar el túnel después de que nuestra historia se difundió por el poblado. Trabajo en un mercado antiguo, donde varios puestos se alinean en un pasillo estrecho. El aroma de frutas maduras se mezcla con el de especias e incienso, creando un ambiente acogedor durante el día. Sin embargo, mi rutina me obliga a quedarme hasta la hora del cierre, que siempre sucede alrededor de las 9 de la noche. Después de ese horario, casi todos se han ido, dejando el lugar extrañamente silencioso. Hace unos 3 meses, había una tienda de artículos esotéricos justo al lado de mi puesto. La dueña, una mujer de voz suave y actitud reservada, solía vender incienso, cristales y algunas hierbas poco comunes. Cerraba las puertas aproximadamente 1 hora antes de que el mercado terminara. Todos los lunes, puntualmente, ella terminaba su jornada antes que todos y cubría la entrada de su establecimiento con una cortina metálica. En los días que ella se marchaba, yo me mantenía más alerta a mi alrededor. Cierta tarde, ya casi al anochecer, comencé a escuchar una voz de mujer que provenía del interior de la tienda, aunque ya estaba cerrada. Sonaba como si alguien estuviera discutiendo, pero no alcanzaba a distinguir las palabras con claridad. Al principio, pensé que la dueña podría haber regresado para recoger algo que olvidó, o que simplemente estaba hablando por teléfono. Sin embargo, nunca la vi pasar por ahí después de haber bajado la cortina. Intentaba no dar demasiada importancia al asunto, pero la sensación de estar oyendo una conversación sin respuesta me inquietaba. Empecé a comentarle a mi amigo Julio, que también trabaja en el mercado, pero en otra área. Él se rió de mi preocupación, diciendo que probablemente estaba cansado o impresionado por las historias que la gente cuenta sobre objetos místicos. «Seguramente escuchas alguna radio vieja que ella dejó encendida», dijo Julio, con desdén. Para probar que no era una invención mía, lo invité a que se acercara a mi puesto en uno de esos lunes. Esa noche, faltaba alrededor de media hora para el cierre cuando llegó. Conversamos unos minutos, mientras yo terminaba de acomodar mi mercancía, y entonces el sonido volvió a escucharse. Una voz femenina, apagada y claramente irritada, parecía exigir respuestas de alguien, pero lo único que oíamos era su voz. «Tú también estás escuchando eso, ¿verdad?», pregunté con el corazón acelerado. Julio no contestó de inmediato. Se acercó a la puerta cerrada, pegó la oreja y con el rostro pálido asintió en silencio. Nos quedamos inmóviles por unos instantes, intentando comprender el origen de ese ruido, pero nada parecía lógico. En esa época un guardia acostumbraba circular por la zona,
revisando las cerraduras y orientando a quien aún estuviera en el lugar. Al pasar junto a nosotros, notó que actuábamos de forma extraña. ¿Todo está bien por aquí?, preguntó, frunciendo el ceño. Preferimos no comentar lo que sucedía. Solo seguimos con nuestras rutinas y salimos unos minutos después. Sin embargo, cada lunes se repetía el mismo fenómeno. La tienda cerrada, la dueña lejos de ahí y esa voz terca que aparecía sin previo aviso. 2 semanas pasaron hasta que, de pronto, la dueña de la tienda dejó de presentarse. Fue tan repentino que todos se quedaron con curiosidad. Sus productos permanecieron intactos unos días, hasta que la administración del mercado finalmente autorizó a otra persona para ocupar el local. Con la nueva propietaria, todo cambió. La vitrina, los artículos a la venta, el movimiento interno. Y desde entonces, nunca volví a oír esa voz. A veces me sorprendo pensando en lo que realmente sucedía detrás de esa cortina metálica. No tengo una respuesta concreta, pero el recuerdo de aquella discusión solitaria sigue grabado en mi mente. Tal vez solo era el eco de algo que no entendíamos, o tal vez de verdad existía alguna presencia ahí. El hecho es que las noches en el mercado volvieron a ser silenciosas, pero me dejaron con la extraña sensación de que no todo necesita explicación para causar miedo. Tenía alrededor de 10 años cuando sucedió todo, en un periodo de mi vida que hasta el día de hoy prefiero no recordar con demasiados detalles. En aquella época vivíamos en una casa sencilla, con paredes descascaradas y un patio pequeño donde mi madre intentaba cultivar algunas hierbas para vender. Mi padre trabajaba como albañil y pasaba el día fuera, siempre regresando al anochecer, cansado y muchas veces de mal humor. Mi madre, que se llama Sonia, había empezado a hacer bordados para una conocida que le pagaba por cada pieza terminada. A mí me gustaba ayudarla a separar los hilos y sentía orgullo de que ella trajera algo de dinero extra. Sin embargo, mi padre no compartía el mismo entusiasmo. Decía que aquello era una pérdida de tiempo y se quejaba de que la comida no siempre estuviera caliente a la hora en que él llegaba. Una tarde, eran como las 6, cuando entró a la casa dando un portazo. En cuanto notó que no había una comida lista, empezó a alzar la voz, caminando por la sala como si buscara algo para desquitar su coraje. «¿Dónde está tu madre?», preguntó con el ceño fruncido. «Fue a entregar unos bordados», respondí tratando de no mostrar mi miedo. Él avanzó hacia mí agitando el dedo índice en el aire. «Deberías haberlo dejado todo listo. ¿No sabes encender la estufa?». En ese instante mi corazón se aceleró. Yo sí sabía encenderla, pero mi madre siempre me prohibía tocarla cuando estuviera sola. Aún así, intenté obedecer a mi padre. Tomé un plato de comida que estaba sobre la tarja y encendí la flama con mucho cuidado, mirando cómo subía el fuego. La cocina se llenó de una luz anaranjada y yo solo podía pensar en no quemarme. Cuando terminé de calentar lo que pude, puse el plato frente a él. Antes de siquiera probarlo, mi padre tocó la comida y gritó que seguía fría. De un movimiento brusco, arrojó el plato al suelo, rompiéndolo en pedazos. Me quedé sin reacción. Él se marchó hacia la recámara y me dejó la tarea de limpiar el desastre. Recogí los vidrios rotos y fui a mi cuarto. Me acosté en el colchón e intenté contener el llanto. Debieron pasar unos 10 minutos cuando escuché un sonido fuerte, parecido a una bofetada seca, seguido de un silencio pesado. Enseguida oí los pasos de mi padre, rápidos y furiosos, por el pasillo. La puerta de mi cuarto casi se salió de sus bisagras cuando él la abrió. «¿Por qué me golpeaste?», gritó con el rostro tan rojo que parecía quemado. Yo estaba acostada sin entender nada. La mitad de su mejilla tenía la marca de una mano, mucho más grande que la mía. En cuanto intenté balbucear alguna explicación, mi padre alzó la voz.
volviendo a culparme, y se fue cerrando la puerta de un portazo. Poco después llegó mi madre. No tardó en notar el rubor en la cara de mi padre y le preguntó qué había pasado. Aunque estaba alterado, él le contó su versión de que yo lo había abofeteado y corrí a mi cuarto. Fue entonces cuando mi madre se acercó y, observando la marca de dedos, comentó que esa mano no podía ser la mía. Era demasiado grande, como si fuera de una mujer adulta. Mi padre no aceptó lo que ella dijo y comenzó una discusión que retumbó por toda la casa. Hasta donde pude escuchar, él la acusaba de apoyar mis mentiras, mientras ella repetía que estaba cansada de sus arrebatos. Esa noche, después de oír portazos y más gritos ahogados, mi madre entró a mi cuarto con una maleta pequeña. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo que se quedaría en casa de una amiga hasta decidir qué hacer. No hubo despedida cariñosa entre ella y mi padre. Todo fue rápido y doloroso. Unos meses después, ya viviendo en otra casa más tranquila, mi madre me contó que no era la primera vez que algo sobrenatural parecía intervenir cuando mi padre hacía alguna crueldad. Ella había oído relatos de ruidos extraños y arañazos misteriosos en la casa anterior, pero solo le ocurrían a él. Nunca a ella, nunca a mí. A pesar de todo el miedo que sentía, prefería creer que alguna fuerza inexplicable nos estaba protegiendo. Aquello fue, en cierta forma, el impulso que necesitaba para irse. Hasta hoy no estoy segura de lo que realmente sucedió aquella noche. Si fue algo fantasmagórico o un simple arranque de furia que mi padre no quiso admitir. Sin embargo, el recuerdo de esa bofetada en su rostro y de cómo mi madre, tan frágil hasta entonces, reunió fuerzas para cambiar nuestras vidas, es algo que llevo conmigo para siempre. A veces, lo sobrenatural se manifiesta de manera sutil, casi como respuesta a las cosas equivocadas que hacemos o permitimos. Y en ese caso, parece que la respuesta llegó en el momento exacto. Mi nombre es Eric. Tengo 44 años. Nací en Tlaxcala y vivo desde hace algunos años en el interior de Chiapas. Voy a contar lo que sucedió conmigo y con mi familia, algo que todavía me produce escalofríos cuando recuerdo cada detalle. Debo advertir desde ya que no sé si algún día lograremos olvidar todo lo que vivimos. Trato de convencerme de que fue solo una etapa extraña, fruto del estrés, pero algunos sucesos recientes muestran que tal vez nada esté realmente resuelto. Hace pocas semanas recibí un audio de mi hija, Beatriz, que me dejó sin reacción. Ella decía algo así: «Papá, dile a mamá que llegaré en más o menos 20 minutos. Junior me está trayendo. La fiesta fue rápida y paramos en un kiosco cerca de la carretera, pero ya casi estoy en la entrada de la ciudad. Te amo. Beso». Al principio no noté nada fuera de lo común. Incluso pensé que tal vez ella se había confundido con el nombre del amigo que le estaba dando el aventón. El problema es que Junior no existe en la vida de mi hija. No tiene ningún compañero o novio que se llame así. Además, no hay ningún kiosco cerca de la carretera en esta región. Conozco bien ese tramo. Como mucho, existe una gasolinera que vende tamales y café de olla, pero no se parece en nada a un kiosco para comer algo. Me quedé con su voz retumbando en mi cabeza, porque sonaba exactamente igual que la de Bea, y el número que me marcó era el de ella, sin más ni menos. Revisé el celular en ese mismo momento. La foto de contacto y el historial de conversaciones eran los mismos. Ese mensaje fue la gota que derramó el vaso. Desde hacía unos meses, notaba situaciones que me hacían cuestionar si me estaba volviendo paranoico. Creía que solo era exceso de trabajo o incluso algún problema de salud. Pero ese audio me demostró que no era solo una impresión. Había algo más en juego. Regresemos un poco en el tiempo. A finales del año pasado, decidimos viajar al litoral de Veracruz, pero Beatriz prefirió acompañar a su novio, Augusto, a una reunión familiar en Chihuahua.
Ellos llevaban años de noviazgo y siempre confiamos mucho en él. Nos entristeció no tener a Vía con nosotros en las vacaciones, pero ella ya tiene casi 20 años, así que consideramos que formaba parte de su independencia. Cuando volvimos de viaje, la casa se sentía diferente. Algunas cosas estaban fuera de lugar. Cuadros que solían estar en la sala habían desaparecido, lámparas cambiadas, e incluso una lámpara de mesa en el cuarto de mi hijo, Igor, había desaparecido. Era algo que jamás imaginé que se esfumaría, porque él adoraba esa lámpara con el escudo de su equipo de fútbol favorito de Nuevo León. Le pregunté a mi esposa, Cecilia, si había guardado o donado esos adornos. Ella respondió que no recordaba haber movido nada, pero suponiendo que tal vez Vía quisiera renovar la decoración, prefirió no darle importancia. Traté de insistir en que era extraño, pero Ceci decía que estaba exagerando, que uno suele olvidar lo que tiene en casa cuando viaja por mucho tiempo. Aunque desconfiado, lo dejé pasar. Una noche, llegué exhausto del trabajo y vi, a través del reflejo del vidrio de la sala, una figura que solo podía ser Cecilia. Tenía el cabello amarrado, caminando de un lado a otro como si buscara algo. Cuando fui a saludarla, me recibió en la cocina con el pelo completamente suelto. Le pregunté si se había recogido el cabello hacía un momento y dijo que no. Para no parecer insistente, cambié de tema, pero me quedé intrigado. Podría haber sido Vía, pero ella tenía el cabello corto desde hacía más de un año y detesta la cola de caballo. Dice que no le queda bien. Los días pasaban y las rarezas se acumulaban. Un domingo, tomé café en mi taza favorita, que siempre he conservado desde mi viaje a Baja California Sur, y que tenía estampado el nombre de ese lugar. Pero aquella mañana, en vez de Baja California Sur, decía Yucatán, sin ninguna señal de que fuera un adhesivo o tinta reciente. Quise preguntar a todos quién había alterado mi taza, pero sabía que sonaría completamente ilógico, así que me quedé callado. Algunas de las cosas de los niños también aparecían diferentes. Igor se quejaba de que algunos de sus cuadernos tenían marcas extrañas, como si alguien hubiera garabateado por encima. Hubo un día en que mencionó que su mochila negra amaneció de color café, y no era suciedad o decoloración. Juraba que era otro modelo, pero sin poder explicar cómo pudo suceder. Fui a revisar las etiquetas, pero no encontramos ninguna. En ese momento pensé que podría haber confundido su mochila con alguna más vieja, así que no le dimos mayor atención. La cosa comenzó a ponerse más seria cuando encendí la radio del coche y, en vez del programa musical que suelo escuchar rumbo al trabajo, apareció un programa religioso que nunca se había transmitido a esa hora. Pensé que había cambiado de estación por error. Traté de sintonizarla de nuevo. Moví varias veces el dial, pero no la encontré. Parecía que ninguna estación estaba donde siempre había estado. Vía, que iba a mi lado, soltó de pronto: «Déjalo ahí, papá, quiero escuchar lo que van a decir sobre la expansión de líneas de tren. Si lo autorizan, facilitará mi ida a la universidad». Fue rarísimo. Ella estudia nutrición y lo hace cerca de casa, nada que ver con trenes o camiones de otras ciudades. En ese entonces, ni siquiera le interesaba mucho el transporte público. Cuando le pregunté, se rió y dijo que no era nada importante. Parecía burlarse de mí, como si estuviera imaginando cosas. Esa sensación de que existía otra Beatriz fue creciendo cada vez más. Pensé que podría tener algún problema en la cabeza, así que programé una consulta. Después de una serie de exámenes, el médico dijo que estaba bien. Sugirió que descansara, comprara vitaminas, cambiara la rutina. Confieso que me resistí a tomarme una semana libre, pero decidí seguir el consejo y quedarme en casa. Fue entonces que la cosa se complicó aún más. Permanecer en casa por la mañana, a solas, me hizo escuchar conversaciones que parecían ser de mi familia, pero no correspondían con lo que en verdad veía. Un día escuché la voz de Igor llamando a alguien papá, pero sonaba como si estuviera a varios cuartos de distancia. Cuando fui a buscarlo, no encontré a nadie. Igor estaba en la escuela a esa hora.
Otro día oí a Cecilia discutiendo con Vía sobre un pastel que había salido mal y un microondas quemado. Pero cuando llegué a la cocina, no había nadie allí, y la estufa estaba apagada. Las voces eran muy claras, sin ruido ni estática, y casi podía percibir el olor de un pastel recién horneado. El punto álgido de la confusión fue cuando vi por la rendija de la ventana a alguien con la misma complexión física de Cecilia, pero con el cabello a la altura de los hombros, subiendo la escalera interna que da acceso a las habitaciones. Corrí hacia allí, preocupado. Solo encontré la puerta del cuarto matrimonial entreabierta. Espié dentro y no había nadie más. Me sentía tan angustiado que esperé a que Ceci regresara del trabajo. En cuanto entró, solté todo. ¿Has notado algo extraño en esta casa? Voces que no son nuestras, ruidos que aparecen de la nada, objetos que cambian de lugar. Ella suspiró un poco impaciente. Recibí unas llamadas del Banco de Guerrero, cobrando una deuda que ni siquiera sé de qué se trata. Tenían mi nombre completo, sabían mi CURP. Dijeron que había usado la tarjeta en Coahuila. Y nunca en mi vida he pisado Coahuila. ¿Crees que pueda ser una estafa? No sabía qué pensar. Fue en ese momento que recordé un comentario de Beatriz sobre un viejo tablero que ella y Augusto habían usado en un juego. Ella no contó mucho, solo dijo que era algo de la abuela de él y que lo habían hecho a escondidas en la noche. En ese momento pensé que era solo una conversación de adolescentes aburridos. Pero el recuerdo empezó a martillar en mi cabeza, sobre todo después de que Ceci comentó sobre deudas y ese banco inexistente o que al menos no tenía sentido en nuestra vida. Decidí buscar ayuda. Nuestra vecina, doña Marta, me indicó a una mujer llamada Esmeralda, que decía entender sobre energías y mundos paralelos. No soy de creer en todo lo que oigo, pero en ese punto hubiera aceptado lo que fuera con tal de obtener alguna respuesta. Ceci se mostró reacia, pero terminó cediendo, porque las llamadas del supuesto banco seguían llegando, incluso por mensajes de texto. Empezamos a temer que, de alguna forma, nuestros datos hubieran caído en manos de criminales o que estuviéramos lidiando con algo más complejo. Esmeralda apareció una tarde de martes, vestida de forma sencilla, sin accesorios místicos. Esperaba encontrar a alguien cargado de collares y pulseras, pero se presentó como alguien que ya había ayudado a muchas familias en situaciones de fenómenos que, según ella, iban más allá de nuestro plano. En cuanto entró, miró alrededor, respiró hondo y dijo: «Hay mucha superposición de presencias aquí. Ustedes no están solos». Hablaba en voz baja como temiendo despertar a alguien. Pidió caminar por los cuartos. Fue directo al cuarto de Igor, diciendo que sentía una energía que le recordaba a una niña más joven. Comentó que esa niña parecía triste. Luego caminó hacia mi habitación y aseguró que allí residía una carga más pesada, una persona que, según ella, emanaba mucha ira, como si descargara su enojo en la familia. Fue imposible no pensar en mí mismo, pero ella aseguró: «No creo que seas tú. Las vibraciones son distintas a las tuyas. Es como si alguien, en una dimensión muy cercana, actuara así con una familia igual a la de ustedes, ejerciendo violencia y manipulación». Al oír eso, sentí al mismo tiempo miedo y un extraño alivio, porque no sería yo ese sujeto. Sin embargo, recordaba la expresión asustada de Vía cuando mencioné los cambios en la casa. Tal vez, en otro plano, yo fuera otra persona. Finalmente llegamos al cuarto de Beatriz. Esmeralda se puso pálida. Se detuvo frente al escritorio, apoyó la mano en una silla y murmuró: «Aquí hay alguien pidiendo volver. Una muchacha confundida, con la misma apariencia de tu hija, solo que un poco más demacrada. La veo tratando de escapar de un hombre que la mantiene bajo constante vigilancia». Vía estaba en el cuarto de al lado, escuchando todo con atención, porque Esmeralda insistió en que también debía estar presente. En ese momento, mi hija mostró un inmenso malestar. Pidió que todos saliéramos de su habitación, pues se sentía invadida. Confieso que la entendí. Era muy raro, pero Esmeralda seguía concentrada. Y de repente señaló el armario como si hubiera algo dentro.
Lo abrió y empezó a revolver. Al fondo, encontró una caja de madera que jamás había visto. Dentro había un pedazo de tablero muy antiguo, con inscripciones que no logré leer. Esmeralda explicó que se trataba de un objeto usado en rituales de contacto, similar a un tablero de preguntas espirituales. Si la persona no sabía cómo cerrar adecuadamente la sesión, podría abrirse una brecha entre dimensiones. Vía juró que no tenía idea de dónde provenía ese objeto. Fue entonces que Esmeralda hizo una pregunta que me heló la sangre. Prefiero evitar expresiones repetitivas, porque no sé describir de otro modo lo extraño que fue. Quiso saber si alguien más, además de Vía, había manejado ese pedazo de tablero. Recordé al instante a Augusto, que había viajado con ella, pero él no estaba allí para explicarlo. Mi hija vaciló. Yo no lo usé, al menos no recuerdo haberlo hecho. Augusto comentó algo sobre la curiosidad de su abuela, pero nunca vi nada parecido. Esmeralda aclaró la garganta y dijo que necesitaría hacer un procedimiento para cerrar ese canal. Lo llamó portal. Esa noche, organizó una especie de sesión en la sala, usando velas y oraciones que mezclaban referencias que yo desconocía. Ceci se mantuvo a distancia, observando y conservando su escepticismo, pero sin interrumpir. Igor se encerró en su cuarto, diciendo que solo quería escuchar música para distraerse. Vía trató de salir, pero Esmeralda le pidió: «Te necesito aquí, estás involucrada desde el principio, aunque no lo recuerdes». Fue la sesión más extraña de mi vida. Esmeralda hizo varias pausas, miraba la caja de madera, murmuraba cosas sobre gente del otro lado, queriendo entrar. Hubo un momento en que la flama de una de las velas se encendió con fuerza, y sentí como si la sala se estuviera quedando sin aire. Apareció un olor distinto, algo que no sé describir, pero me recordó hojas quemadas. Vía empezó a inquietarse, a sentirse mal. Cuando tratamos de calmarla, notamos que transpiraba y que tenía pequeños moretones en el brazo. Parecía que alguien la había sujetado con fuerza, dejando marcas. Temí que estuviera sufriendo un ataque de ansiedad. La misma Esmeralda se sorprendió, pero continuó, pronunciando algunas oraciones que evocaban cantos religiosos del norte o del centro, quizá influencias de su familia de Guanajuato. Al final de la sesión, mi hija se desmayó. Logramos reanimarla con agua y compresas frías. Cuando volvió en sí, me abrazó y comenzó a llorar. «Papá, tuve una pesadilla horrible. Sentía que vivía en una casa vieja, donde tú bebías sin parar y me golpeabas a mí y a mamá. Todo se sentía tan real, y había un niño encerrado en un cuarto al lado que no hablaba nada. Dios mío, fue terrible». La reconforté, repitiendo que todo estaba bien, pero en el fondo me preguntaba si, de verdad, solo había sido un sueño. Poco después, Esmeralda nos aseguró que el portal estaba cerrado, que quizá la casa necesitaría unas cuantas limpiezas energéticas en los próximos días, pero que lo peor ya había pasado. Creyendo que todo volvería a la normalidad, decidimos pasar unos días en un hotel de la ciudad vecina para despejarnos. Vía dijo que no quería dormir más en esa casa, al menos por un tiempo. Estuve de acuerdo, al fin y al cabo yo también necesitaba sentirme seguro. Y de hecho, durante aproximadamente una semana, no ocurrió nada extraño. Vía se fue calmando. Volvió a la universidad sin mencionar trenes o subsidios inexistentes, y todo parecía volver a su cauce. Entonces, cierta noche, durante la cena en el hotel, mi teléfono sonó. Era el número de Vía. Sentí un nudo en el estómago. Contesté con la respiración contenida. La voz de ella decía: «Papá, ya voy a mitad de camino, Davi me trajo en coche. Dile a mamá que no se preocupe. En un rato llego. Un beso». Mi hija estaba sentada frente a mí, revolviendo su plato de sopa. Levanté la mirada y le pregunté si había intentado llamarme. Ella lo negó, mostrándome su celular sin ninguna llamada reciente. Se me llenaron los ojos de lágrimas y Ceci se dio cuenta. No hizo falta decir nada. Los dos entendimos que la pesadilla no estaba totalmente resuelta. Sentía que de alguna forma la otra Beatriz, o quien fuera, seguía encontrando una brecha para comunicarse.
Lo único que puedo afirmar es que, desde aquella noche, vigilo a mi hija muy de cerca. No sé si podría soportar otro intercambio tan absurdo, temiendo que la vía que conozco desaparezca para siempre. No tengo una respuesta definitiva sobre estas dimensiones o sobre posibles versiones de nosotros mismos vagando en realidades distintas. Solo puedo aconsejar que no jueguen con lo que no dominan. A veces, aquello que parece mera curiosidad puede dejar cicatrices profundas que nunca terminan de cerrarse por completo. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.